Tener escritorios no es educar. Estamos confundiendo cosas con procesos. Para principiar en el área de educación. Y si vas a medio ambiente, y si vas a energía y minas, y si vas a trabajo, y si vas... No estamos tal vez un poco desesperados, porque por ejemplo, quiero actuar un poco como el abogado del diablo. En el tema de salud, se ha lanzado un diálogo de rescate del sistema de salud. Bueno, los resultados todavía no están. Esperemos que en algún momento se... Pero tenés a todos los... Tenés ahorita los salubristas en la calle hoy. Pero es que y el viernes regresan a la calle. Contrastemos la crisis inmediata de una crisis de mediano plazo. Si a mí me preguntaran, yo sí creo que el sistema educativo no está en crisis inmediata, pero sí se plantea un escenario de una crisis de mediano plazo de 2-3 años. ¿El sistema de salud? Sí. Ahí sí, por ejemplo, en el sistema educativo yo creo que sí da tiempo de convocar un gran diálogo de reforma educativa. El sistema de salud, desde el primer día, vimos que los pacientes se mueren porque no hay medicamentos, suministros en los puestos de salud. Entonces, esto implicaba que se necesitaba dar una respuesta de cortísimo plazo, atender la crisis inmediata y ya con la crisis inmediata atendida se podía replantear entonces los términos de la discusión. Pero yo no puedo tener una crisis de esa envergadura y decir, espérense, sentémonos a discutir. Disculpa. Un proceso más largo. Miren, disculpe, aquí estamos equivocando las cosas. Disculpa, que la persona no sea atendida en salud le hace un daño a la persona, pero que el niño no sea atendido en educación, disculpa, pero esas 5 horas de educación que no tuvo hoy el niño van a repercutir son irrecuperables. Eso es irreparable. Totalmente de acuerdo, pero en el caso 1, el paciente se te muere hoy. En el caso 2, podés replantear los términos del proceso para tratar de rescatar sobre la marcha la discusión. Disculpa, pero el diálogo mira, este país está lleno de diálogos y no nos ha servido de nada. Vamos a seguir profundizando sobre esas acciones o esas primeras líneas de gobierno que intenta comunicar, creo yo, que intenta comunicar el presidente Jimmy Morales. Ya lo saben, envíe sus comentarios, SF, 6 meses, volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes que usted envía a este foro con la etiqueta SF 6 meses. Dicen los usuarios, se sienten como 10 minutos, pero bajo el agua. Todo está peor. Jimmy Morales GT salió bueno. El siguiente mensaje, falta de liderazgo de planes de trabajo, falta de seriedad, desaciertos, inclinación al ejército, declaraciones ridículas. Un listado de la percepción del trabajo del presidente. Por último, un último mensaje que nos dice, dicen que por algo se empieza, pero en estos 6 meses no he empezado por nada, solamente contando, me imagino, fábulas, cuentos y algunas anécdotas. Ahora, el hecho de que el presidente dé un paso atrás y el protagonismo sea de los ministros, los peligros de no contar con ese peso de la figura presidencial, ¿qué va a pasar con su contraparte, por ejemplo, en el Congreso de la República? Una relación, una dinámica excelente pregunta, obligada, ¿no? Totalmente, por eso les decía, cuando se tiene que renegociar el presupuesto, que es uno de los pocos logros que el Ejecutivo ha alcanzado respecto al Legislativo, quien se fue a meter de cabeza a hacer esa negociación fue el ministro de Finanzas, y al presidente no lo vimos en esa discusión. Creo que solo llegó el primer día a entregar el proyecto, pero del proyecto que se entregó de readecuación presupuestaria a lo que se aprobó hubo un mar de diferencia. Hay otros temas que también eventualmente va a pasar así, cuando se tenga que discutir el presupuesto 2017. El presidente no es el que lo está pidiendo, es más, recordemos que el presidente cuando pide la separación de Giordano de la bancada FCN, ¿qué le dice la bancada? No, gracias. Buena voz. En cambio aquí es los ministros los que tienen que hacer la gestión. Veamos el tema de la reforma a la ley de la SAT que se está discutiendo ahorita mismo. Este es un proceso que está el superintendente de la SAT, el ministro de Finanzas en el Congreso. Y así va a ser. Esto es un tema donde pareciera que cada jefe de cartera es el que va a estar relacionado. Y pareciera que no nos enfoquemos solo en lo financiero. Otro tema que ha sido quizá el eje de trabajo del ministro de Ambiente es el tema de aguas. Y el ministro de Ambiente, ¿qué está haciendo? Está haciendo su ley de aguas y eventualmente va a llegar al Congreso y decirle, muchacha, aquí está. El ministro de Economía,
que tiene el plazo ahorita el 30 de noviembre para aprobar la ley de competencia, hizo la ley de competencia y dijo, muchacha, aquí está. O sea, estamos viendo un trabajo en donde son los ministros los que les tocan cabildear sus respectivos temas ante el legislativo. Ahora, yo pregunto, por ejemplo, cuando llegue el proyecto presupuestario de 2017, ¿qué sería la visión del gobierno de FCN, ¿no? De cómo va a invertir el dinero, cómo se va a distribuir los ingresos y egresos? ¿Será la visión del ministro Estrada o del presidente Morales? Buena pregunta, y yo creo que va a ser la visión del ministro. Yo sí estoy claro, y aquí comparto lo que dice Felipe, que el ministro ha tenido en cierta manera que enderezar el barco con lo que hay y lo que dejaron, si es que hubo algo que dejaron, pero va a ser una visión del ministro, y para mí ese es un problema. Si regreso a mi ejemplo burdo otra vez de la empresa, al final esos grandes temas es el gerente general el que los presenta a junta directiva, a la junta administrativa o al consejo administrativo. No es que venga el auditor a presentar primero nunca terminarían esas juntas directivas. Esas son grandes decisiones que tienen que tomar y son decisiones políticas. Y aquí el líder político, posiblemente ahí esté nuestra ancla de análisis, es que es el presidente el líder político. Así es nuestro sistema, nos guste o no nos guste. ¿Y el peso político de Ingo Morales cuál es? Entonces él tendría que ser el que va hacia, y yo creo que lo puede hacer. Yo creo que estamos a tiempo para hacerlo. Tampoco no soy tan pesimista como me están diciendo. No fatalista. No soy fatalista, creo que sí lo puede hacer. Y creo que un buen inicio, señor presidente, es el presupuesto 2017. En el 2016 le dejaron un presupuesto hecho y ya poco podía hacerse. Creo que 2017 y los cabildeos ya tendrían que estar así a viento en popa en estos momentos, ¿verdad? Pero tiene que llegar el líder político a pelearlo. Así se hace en una democracia, sea parlamentaria, o sea, el estilo inglés, o sea, el estilo de Estados Unidos, o sea, el estilo o sea, presidencialista, no importa. Los primeros ministros, presidentes y todos son los entes políticos que van a negociar esos grandes temas. Yo hablaba del peso político porque queda la percepción de que el presidente es muy influenciable. Por ejemplo, hoy que se da esta noticia de que no se va a seguir con estas investigaciones por los desvíos de ríos, porque bueno, no hay para erogar un gasto de sobrevuelos y verificar todo ese tema. Pareciera, o luego comienzan los comentarios de que el presidente fue influenciado por algún sector. Eso como un ejemplo. Pero ha pasado que las decisiones que toma el presidente, o dicen, es la influencia de la embajada norteamericana o del ejército. Es la influencia del ejército, es la influencia, por ejemplo, de derechos humanos cuando decidió no sacar a la calle el desfile militar. Hay esa percepción de una debilidad de que cualquiera llega a manipular al presidente de la República. Totalmente, porque vean, es que contrastemos eso con lo que está ocurriendo en una institución como el Ministerio Público. En el Ministerio Público ya veíamos, hay una FESI que va con los casos de alto impacto, ahora la Fiscalía de Delitos Económicos con los casos de defraudación, hay un avance en la Fiscalía contra las extorsiones, etcétera, etcétera. Pero siempre está la sensación que la cabeza que establece el rumbo de la institución es la fiscal general. Contrastemos con lo que está pasando en el gobierno. En el gobierno, si ya hicimos algunos casos, algunos estarán de acuerdo o no con la evaluación que hacíamos, pero al final del día termina siendo un análisis cabeza por cabeza. Y si se dan cuenta, algo que falta en todo esto es políticas interinstitucionales. O sea, otra vez, para recordar, en tiempos de la UNE estaba el Consejo de Cohesión Social, que implicaba que 3, 4, 5 ministerios se pusieran de acuerdo para actuar bajo una política. Algo similar pasó con el Pacto Hambre Cero o el Pacto por la Seguridad del gobierno pasado. Díganme una política de coordinación interinstitucional en este gobierno. No hay. Ahí es donde empieza a ocurrir el problema de esa gestión atomizada. Y es que aquí, como les digo, cada ministro va a seguir su plan de acción, su plan operativo y demás. Y todas esas políticas que requieren la interacción de diferentes ministerios van a tener una enorme debilidad de implementación porque no hay un presidente que está, bueno, ministro A, júntese con el B, se ponen de acuerdo y cruzan los programas, que es lo que debería de ocurrir en el gabinete. Y eso creo yo que es el efecto tangible de que no haya un director de orquesta,
sino que cada registro está tocando la melodía por su lado. ¿Es entonces real esa percepción de que no hay... Pero ese director de orquesta, constitucionalmente, ¿quién es? ¿Jafet Cabrera? Es el vicepresidente. Pero para el área social, diría yo, porque hay otras áreas donde no se ve su influencia. Mira, empecemos, es círculo esta cosa, empecemos por cualquier lado, empecemos por el área social, empecemos por el gabinete social. Bueno, y empecemos a coordinar por el gabinete social. Que se nos acaba el tiempo. Entonces, yo sí creo que estamos a buen tiempo de ver esto, de decir, va en esta empresa, para ponerlo, por poner un ejemplo sencillo, es el gerente general que tiene que salir a presentar y todos los gerentes atrás de él. Y presentar y decir, vamos a tomar este rumbo. Sencillo, puede ser, no tiene que ser elaborado, pero este rumbo de políticas públicas, 2, 3, muy claras, se va a quitar eso de estar pidiendo limosna, de estar pidiendo regalado, de estar pidiendo empeñado, ¿verdad? Y vamos a hacer esto con los recursos que tenemos. Yo creo que sí se puede hacer, creo que estamos a tiempo de hacerlo. Y mire, por favor, si usted fue mencionado, señor presidente, no se moleste, no le va a caer bien. Tómelo como un consejo que los que están alrededor suyo no se lo van a dar. Porque eso es solamente ellos están ahí para halagarlo, ¿verdad? Claro, y para seguirle diciendo las cosas que muchas veces los gobernantes quieren Pero escuchar. la nación espera. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, por este análisis. Y a usted, muchísimas gracias por preferirnos. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.